Familia JP, muy buenos días, exitoso comienzo de martes 28 de abril nos encontramos conectados en vivo una vez más junto con todos los miembros de esta hermosa academia y comunidad de JP Inversiones, buscando exclusivamente poder tomar beneficios del mercado e ir a poder cumplir con nuestros planes de trading diario. Sabemos muy bien que antes de estar operando debemos hacer un backtesting de lo que sucedió con los mercados en las proyecciones que dejamos el día de ayer, lunes 27 de abril, y también entender qué movimientos manipulados o inorgánicos el mercado podría llegar a estar haciendo en cuanto a lo que respecta con nuestra agenda económica, ¿sí? Lo que vamos a poder observar es en nuestra plataforma de School, en nuestro subgrupo justamente de fundamentales, lo que respecta justamente a la agenda económica del día de hoy. Vamos a poder observar que tuvimos una proyección de lo que son 5 noticias de alto impacto, donde las primeras 3 ya han impactado en el mercado y nos quedan las últimas 2 sin impactar, que es justamente una noticia que vamos a tener en tan solo 50 minutos, que va a afectar a la moneda norteamericana, y también vamos a tener luego en lo que respecta a un afecto para lo que es esta moneda europea, en lo que respecta a la moneda justamente europea en sí, de lo que va a afectar esta noticia de alto impacto de 3 estrellas, que justamente va a ser a las 2:30 de la tarde de Argentina. O, por ejemplo, podría llegar a ser a las 12:30 del mediodía de Colombia o desde el país del mundo que cada uno se pueda llegar a estar encontrando, ¿sí? Así que es importante poder predecir estas noticias, particularmente si yo les puedo llegar a dar una opinión y un consejo de lo que suelo hacer. Yo siempre 10 minutos antes del impacto de la noticia o 10 o 15 minutos antes del impacto de la noticia, yo me pongo una alarma en el celular. Y en la alarma del celular que te permite poner una etiqueta, lo pongo justamente con el título de la noticia que va a impactar. Entonces, ¿qué sucede? Antes de la noticia, el celular me va a estar avisando para ver qué va a suceder con el mercado en ese momento, sabiendo la volatilidad que el mismo podría llegar a generar. Entonces, quienes lo quieran hacer, está bueno, se los recomiendo. Quienes no lo vean conveniente porque se acuerdan y porque son personas que suelen revisar mucho el horario que se encuentran, también está muy bien. Es decir, cada uno lo va a ir manejando a piacere como lo vea correspondiente. Particularmente a mí eso me sirve, así que es un consejo que les puedo llegar a dar. Pero estas son las dos noticias que nosotros más tenemos que tener en cuenta y presente a la hora de estar viendo cómo los mercados se podrían llegar a mover. En cuanto a la parte fundamental, no solo es importante poder entender la agenda económica de lo que estamos hablando ahora, sino que también es muy importante poder identificar de que son las 10 y 15 minutos de la mañana de Buenos Aires, de Argentina, donde estamos a tan solo 15 minutos de lo que es la apertura del mercado de Estados Unidos, de Nueva York en la Bolsa Wall Street. Mayormente cuando apertura este mercado, apertura con volatilidad, así que vamos a estar atentos a ver qué movimientos podría llegar a ser el mismo, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a lo que es la parte fundamental, esto es en cuanto a la agenda económica. Ahora vamos a volver a las gráficas justamente. Y lo que vamos a poder encontrar no solo son lindos movimientos que el fin de semana nos permitió tomar lo que es el mercado cripto, como lo compartió el día de ayer justamente Facu en nuestra sesión matutina del día de ayer, lunes 27 de abril, sino que también está bueno poder marcar de lo que respecta al mercado cripto, de las proyecciones que hemos dejado, también movimientos que el mercado también estuvo haciendo de manera mucho más amplia al beneficio nuestro. Y ahora viene un concepto muy bonito que cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta, que es este concepto de paciencia, ¿sí? Hay personas que lo logran poder identificar y hay personas que por ahí no saben entender cuando hablamos de paciencia. Y cuando hablamos de paciencia es literalmente lo que sucedió el fin de semana con el precio de Bitcoin, pero cómo se desplazó también el día de ayer bajo la paciencia que cada uno tuvo al momento de tomar un mejor beneficio. Y miren, ahora se lo voy a compartir. Nosotros el día viernes de la semana anterior hemos enviado lo que es esta primer zona operativa de venta en Bitcoin, donde el mismo cuando llegó a zona operativa de venta, miren qué bonito movimiento hacia la baja que generó. Ahora bien, este movimiento hacia la baja que generó durante el fin de semana fue un movimiento de aproximadamente un poco más de 1800 pips. Pero ¿qué pasa? Si uno tenía este condimento y este concepto que hablábamos recién acerca de la paciencia, lo que eso iba a repercutir de manera positiva para con nuestro accionar en nuestra posición era que el beneficio que nos iba a permitir poder obtener iba a ser hasta inclusive mucho más grande que lo que fue solo del fin de semana. Entonces, cuando nosotros hablamos de este concepto de decir la paciencia paga y paga muy bien, y siempre aprovechen a querer ver números grandes, para poder verlo tienen que dejar de desarrollar esas trades, es parte justamente de esto. Y ahora lo quiero mostrar. Si ustedes cerraban esta operativa en este lugar por el beneficio que el fin de semana les podía permitir, era un beneficio realmente hermoso, sin ningún tipo de duda. Un recorrido de 1800 pips o de $1.800 que hemos tomado como dirección a favor en el mercado, en el precio de Bitcoin, es un beneficio de un plan de trading diario, hasta inclusive por ahí hasta de un plan de trading de 2 días. O sea que fabuloso. Pero ahora bien,
Si vos tuviste paciencia, no cerraste la operativa, no limitaste tu ganancia y dejaste de su desarrollo, mirá el beneficio que te hubiese dado, desde no solo el principio de la zona operativa de venta, sino hasta donde el mismo se está desarrollando ahora. Y de un movimiento de 1800 pips, como lo marca nuestro círculo por acá, donde ves justamente lo que es la contabilización de pips y recorrido del precio, fíjate el recorrido que podrías haber tomado de 3400 pips. Es decir, casi el doble del movimiento a favor que nosotros podíamos obtener de ese recorrido. Entonces, es bonito poder identificar esto. Obvio que es fácil hablar con el diario del lunes, sí, claro. Y acá la idea es que nadie genere un tema de culpa o arrepentimiento o una sobrecarga de responsabilidad, el por qué no me permití ganar más dinero. No, 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 no. No va por ahí esta enseñanza o esta explicación. Todo lo contrario. Desde este lugar la idea es poder compartir estos conceptos que nosotros solemos hablar. ¿Para qué? Para que la próxima vez que hablas una operativa, ya sea de compra o ya sea de venta, y veas un desarrollo favorable, no la cierres, déjala desarrollar. Porque si tenés paciencia vas a sacarle un mejor beneficio. Uy, Joaquín, pero ¿sabes qué? A mí me está pasando algo que es literalmente todo lo contrario de lo que estás diciendo vos. A ver, contame. ¿Qué me sucede? Que yo entro a una operativa, no le tomo la ganancia, la dejo desarrollar y una operativa donde vengo teniendo un profit hermoso me termina cerrando, por ejemplo, en break-even. Bien, perfecto. Eso es otro concepto que también hay que saber implementar. ¿Y sabes cuál es? El decir, bueno, cuando la operativa hace el movimiento a favor, yo no la cierro manual, no le pongo un take profit, no limito su recorrido, pero sí tomo mi herramienta de stop loss y voy generando justamente asegurar. Voy asegurando desde, por ejemplo, cuando vos tenés el stop loss, y mire, lo vamos a mostrar con un ejemplo bien práctico para que ustedes lo puedan ver. Cuando vos ingresaste en la operativa de venta en el precio de Bitcoin el fin de semana en este círculo, vos al principio tenías tu stop loss posicionado por acá. Lo vamos a poner con una recta horizontal de color amarillo y lo vamos a poner bien grueso para que se pueda ver bien, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando el precio de Bitcoin hace el movimiento hacia la baja que nosotros esperábamos en nuestra posición de venta, vos este stop loss, que a vos te representaba el 1% de pérdida del total de tu cuenta, vos lo agarraste y después que el precio hizo el movimiento hacia la baja correspondiente que vos esperabas, como podría llegar a ser, por ejemplo, por acá, vos agarraste el stop loss y lo pusiste en break-even, que es break-even en el punto de entrada que vos tomaste de la operativa. Entonces, cuando vos asegurás tu punto de entrada, lo que estás haciendo con un movimiento a favor del precio en el desarrollo del mismo es quitando absolutamente cualquier tipo de riesgo. ¿Por qué cualquier tipo de riesgo? Porque como vos tenías el stop loss antes posicionado acá, y el precio hacía una reversión y hacía un movimiento hacia el alza nuevamente, lo que ibas a estar teniendo es el riesgo de tan solo el 1%. Yo sé que hay personas que me dicen, Joaquín, estamos hablando de un riesgo del 1%, no era nada igual. Bueno, perfecto, pero vos en el concepto de quitar riesgo es este concepto de una operativa haciendo el movimiento a favor, es decir, en este caso posición de venta con su movimiento hacia la baja y asegurando justamente break-even en punto de entrada. Primer punto que debes considerar en la operativa al momento de su desarrollo. Después la operativa fue realizando cada vez mejor su movimiento hacia la baja. Obvio que siempre al momento que el precio haga su movimiento a favor, siempre tiene no solo impulsos bajistas, sino que también tiene correcciones e impulsos y correcciones e impulsos. Cuando vos ibas viendo estos detalles, lo que vas haciendo es esta herramienta de stop loss, no la ibas a seguir dejando en break-even o en punto de entrada. Ibas a dar al stop loss y lo ibas a ir bajando. Por ejemplo, lo bajabas por acá por estructura. Entonces, como el precio de Bitcoin seguía cayendo, a vos no te sacaba la operativa en este stop loss por ir asegurando mínimas ganancias, porque ni siquiera era todavía un plan de trading diario ahí, y seguías tomando beneficio. Y a medida que el precio iba cayendo, ibas agarrando otra vez el stop loss y lo ibas bajando. Pero a medida que ibas bajando el stop loss, para el desarrollo favorable de la operativa, el movimiento bajista de la venta que vos tomaste, ibas asegurando el stop loss acorde al desarrollo de la misma sin estar teniendo que sofocar la operativa. ¿Qué significa sofocar la operativa? Por ejemplo, si yo tengo la acción del precio que se encuentra en este lugar donde yo pongo el círculo acá, y yo automáticamente me pongo en una situación de mezquino en el momento de dejar de respirar al mercado y pongo mi stop loss en este lugar, yo les puedo asegurar que eso lo que va a hacer el precio es un pequeño movimiento más hacia la baja, como podría llegar a ser de esta manera, y en el pequeño retroceso te va a sacar acá. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el seguimiento, cuando vos vas asegurando con tu stop loss, nunca debes sofocar el stop loss muy cercano al precio, porque vos debes dejar el precio que respire. El precio literalmente en el mercado es como lo que hace un ser humano al momento de respirar y exhalar. Lo mismo hace el precio. Lo que hace el precio es, miren, para que ustedes lo puedan ver, respira, exhala, respira, exhala. Entonces,
hace esos movimientos, que haga esos movimientos es perfecto, porque el mercado se tiene que mover de manera orgánica y por eso hace esos impulsos y esas correcciones, ¿sí? Entonces, rebobinando un poco para lo que respecta a esta explicación, fíjense en cómo la paciencia paga de nuestra primera zona operativa de venta que nosotros teníamos el fin de semana en el precio de Bitcoin. Miren qué lindo movimiento, que en una contabilización de pips es un movimiento familia literalmente de 3.400 pips. Entonces, y la misma encima sigue desarrollando hacia abajo. Yo les soy sincero, para mí el precio de Bitcoin va a entrar en nuestra primera zona operativa de compra y de nuestra primera zona operativa de compra va a ser un movimiento alcista. Pero tal vez podría llegar a ser tranquilamente un movimiento de o sea, un retroceso, una corrección, un movimiento alcista desde nuestra primera zona operativa de compra de esta manera, para luego tal vez seguir cayendo. Entonces, ¿qué pasa? Si vos seguías desarrollando esta posición de venta en este sitio, imagínense en la forradera de profit que podías haber obtenido con tan solo una posición teniendo paciencia en su desarrollo. Así que familia, me confirman si se entendió bien esta explicación. Acá la idea no es marear a nadie, todo lo contrario, acá la idea es poder brindar claridad y poder también hacer backtesting. Esto familia literalmente es hacer backtesting. Ver por qué hay un concepto de paciencia, por qué los mercados se comportan así, cuándo uno pudo tomar un gran beneficio, cuándo uno no lo pudo tomar y cómo poder revertir ese beneficio y poder aumentarlo. Acá ustedes deben entender que literalmente el mercado muchas veces es como la vida en sí, donde todo el tiempo tiene cosas para poder enseñarnos y nosotros somos las personas que tenemos que dejar el ego de lado y estar siempre en modo aprendiz. No importa si hace un mes, 5 meses o un año que estás haciendo trading, no importa. Lo que importa es que vos siempre estés en apertura de aprender cosas nuevas. Porque a medida que vayas aprendiendo cosas nuevas, la vas a ir aplicando y vas a ir aumentando el resultado que estás obteniendo hasta el día de hoy, ¿sí? Así que gracias ahí por confirmar, Maxi, Nico, buenísimo, buenísimo. Ahora bien, con lo que respecta a este espacio de backtesting con el precio de Bitcoin, lo que vamos a poder observar que al momento que el precio se comporta hacia la baja de nuestra primera zona operativa de venta, va a buscar nuestra primera zona operativa de compra, que el día de ayer Facu, en nuestro que fue el lunes 27 de abril, nos compartió y nos explicó por qué teníamos esa zona operativa de compra. Miren lo que sucedió en lo que respecta al movimiento alcista que el precio de Bitcoin hizo. Y les voy a decir más, familia. Para las personas que se conectaron en vivo a la sesión matutina de ayer, hasta inclusive pudieron aprovechar a poder ingresar en ese momento. Así que felicitaciones. ¿Por qué? Porque lo que van a ver a continuación es muy congruente a lo que recién les explicaba de esta primera zona operativa de compra en Bitcoin, que el precio tranquilamente puede ir a buscar su liquidez en este sector, puede hacer su movimiento alcista, su corrección y su ganancia para luego seguir cayendo. Bueno, literalmente lo mismo hizo en esta primer zona operativa de compra que teníamos acá. Fíjense, hizo el movimiento alcista que nosotros esperábamos de la primer zona operativa de compra, un movimiento familia que nada más y nada menos de 860 pips. Hay personas que con 860 pips ya se arreglan por los próximos 2 o 3 días de haber acertado a una dirección del mercado de esa manera. Para nosotros, hoy por hoy lo tomamos como algo muy cotidiano, muy normalizado o muy fácil o muy copado, pero está bueno poder identificar estas zonas scalper de los beneficios que nos pueden dar. Fíjense que hasta inclusive si ustedes se lo pueden observar, ni siquiera el precio salió por fuera de la zona. O sea, llegó, tocó la zona, vino a testear el primer 50% y hizo el movimiento de los 800 pips. Así que fabuloso. Ahora, fíjense en cuando el precio hace el movimiento alcista de la primera zona operativa de compra que teníamos el día de ayer, el precio luego sigue con su movimiento, con su tendencia y con su estructura madre, que es toda esta estructura y toda esta tendencia hacia la baja. Entonces, ¿qué hace el precio? Realiza su pequeña corrección, este movimiento alcista de la compra es una corrección a este impulso hacia la baja y el precio desde este sitio donde corrige justamente su movimiento hacia la baja con un pequeño movimiento alcista, el precio luego sigue con su impulso madre hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede hoy si nosotros miramos al precio de Bitcoin en temporalidades medias o temporalidades bajas? Lo que vamos a poder estar viendo es una tendencia bien marcada. Que esa tendencia bien marcada es una tendencia hacia la baja. Entonces, cuando ustedes ven una tendencia bajista para con cualquier tipo de activo, en cualquier tipo de mercado, vayan por el movimiento a favor que el mercado tiene preparado para nosotros. Entonces, ¿por qué digo eso? Primero lo vas a poder identificar porque estás viendo una disminución del valor del precio de Bitcoin en el transcurso de este último periodo de tiempo. ¿Cómo lo vas a poder identificar? De manera muy sencilla. Si vos te posicionás con un círculo en este lugar, lo que vas a ver en tu escala numérica es que el precio de Bitcoin acá tenía una cotización de $79.512, ¿sí?
Ahora bien, si vos lo ves en la actualidad, el precio de Bitcoin hoy cotiza $76.100. Es decir, tuvo un movimiento hacia la baja de aproximadamente unos $3.000. Es decir, ya te está diciendo que está generando en el último periodo de tiempo un desplazamiento hacia la baja. Punto número uno. Punto número dos. Si vos te metes en las gráficas, lo que vas a poder encontrar es literalmente esto que explicábamos recién, de cómo tenés impulsos y retrocesos y cómo te van marcando las estructuras justamente su dimensión de la dirección que toman. Y miren a continuación, si nosotros agarramos, tomamos nuestra herramienta de ruta, vemos un movimiento hacia la baja del precio de Bitcoin, una corrección, como lo decíamos recién, y un movimiento hacia la baja, que este movimiento hacia la baja, fíjense en lo que hace que es importantísimo poder identificarlo, que es una ruptura de piso o una ruptura de línea de soporte acá, de la última huella que el precio dejó cuando cayó en este sitio. Entonces, cuando el precio después hace el retroceso y la corrección, cuando cae con fuerza, vuelve a romper esta última estructura de piso o línea de soporte. Y después, cuando el precio llega a la primera zona operativa de compra, que recién le comentábamos, lo que hace el mismo es hacer un retroceso, una corrección acá, como lo van a poder observar con esta herramienta de Rutra, y después el precio sigue con su impulso hacia la baja así. ¿Y qué vuelve a hacer? Vuelve a generar una ruptura de la última línea de piso o línea de soporte, mostrándonos lo que hablábamos recién, mostrándonos una gran tendencia hacia la baja del precio de Bitcoin, ¿sí? Entonces, familia, por favor, me confirmarán si realmente se ha entendido bien, si realmente se compartió claridad o si se compartió dudas y más preguntas, porque el momento también para que ustedes puedan preguntar es ahora, y eso es lo importante que se pueda entender del mercado. A medida que el mercado vaya identificándose de la manera que nosotros lo leemos y realmente de manera práctica y sencilla, lo que uno va a hacer es mejorar momento a momento el resultado que puede obtener del mismo, ¿sí? Entonces, gracias ahí por poder confirmarme. Ahora bien, viendo y entendiendo esto, a nosotros ahora lo que nos queda es no solo hacer un backtesting de esto que sucedió, sino entender qué va a suceder luego, que en fin de cuentas en algún punto es lo más importante, ¿sí? Ahora, miren a continuación. Cuando nosotros identificamos toda esta estructura madre alcista que el precio dejó, lo que nos permite identificar es que estamos en presencia de un montón de información de compra nueva, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tomo mi herramienta de retroceso de Fibonacci, producto a este movimiento alcista que el precio genera por acá y que el mismo finaliza por acá o por acá es indistinto, pero que a fin de cuentas ese movimiento alcista lo que tiene es un rompimiento de estructura de techo o línea de resistencia que tenemos en este sitio, lo que me permite identificar es tengo fuerza y tengo liquidez de compradores en ese sitio. Entonces tomo mi herramienta de retroceso de Fibonacci, tomo el principio del movimiento alcista hasta el final del movimiento alcista y lo que me permite poder observar es que estoy en presencia literalmente de lo que sería dos puntos muy importantes, dos puntos de descuento como le solemos decir. El primer punto de descuento es el 70%, que cuál va a ser este punto que tenemos acá, que es literalmente la primera zona operativa de compra que teníamos marcada el día de ayer, es decir, el precio respeta ese punto de descuento y hace el movimiento alcista por el 70%. Pero ahora bien, familia, me encantaría que todos realmente podamos aprovechar esta siguiente zona operativa de compra que nos tiene Bitcoin preparada para nosotros, que es literalmente esta primera zona operativa de compra que tenemos el día de hoy, que es el 90%. Esta zona que va con una coordenada de los 75.809 dólares hasta los 75.328 dólares en el precio de Bitcoin, es una zona operativa de compra hermosa que todos deberíamos copiar y todos deberíamos aprovechar en el transcurso de los próximos minutos. ¿Qué hice particularmente yo, en el cual lo voy a volver a chequear por las dudas? Es dejar una orden pendiente de compra del precio de Bitcoin en ese lugar. Quienes quieran hacerlo, lo voy a recomendar. Dejen una orden pendiente de compra. Miren, si ustedes quieren, lo vamos a hacer literalmente juntos en este momento. ¿Les parece? Miren, vamos a tomar una orden pendiente de compra en el precio de Bitcoin en los 75.830 dólares. 75.830 dólares, orden pendiente de compra en el precio de Bitcoin, ¿sí? Perfecto, yo lo que voy a hacer es gestionar bien mi capital, voy a gestionar justamente bien mi riesgo, perfecto, Bull Limit, ya tengo configurada la orden pendiente de compra, ahora si quieren les comparto una captura de pantalla para que lo puedan ver. Y vamos a configurar lo que podría llegar a ser nuestro objetivo de la posición y nuestro stop loss. Miren, vamos a hacerlo así, bien sencillo. Vamos a poner
75.830 sería nuestro punto de entrada. Perdón, vamos a volver por atrás. Vamos a sacarle el punto, ahí está. 75.830, perfecto. ¿Sí? Sería nuestro punto de entrada. Vamos a sacarle un poco de grosor porque si no parecería que es mucho más antes de donde está el precio. Vamos a poner el texto, vamos a poner punto de entrada, compra BTC y vamos a poner el punto. Igual 75.830. Perfecto. Vamos a ponerle por lo menos un stop loss por este sitio, un poquito más por debajo de la zona, ya que después, muy cercano, tenemos otro punto de compra, ¿sí? Vamos a ponerlo un poquitito más arriba, el stop loss, por acá. Perfecto. Un poquito por fuera. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a poner stop loss igual 75.245. Perfecto. Vamos a poner nuestra herramienta de posición larga o nuestro long, principio a final. Muy bien. Y mínimo, el primer objetivo va a ser por acá. Es decir, ya con ese objetivo vamos a buscar un 1 a 3. Es decir, arriesgamos un 1% del total de nuestra cuenta para ir a buscar mínimo un 3% por acá. Perfecto. El siguiente objetivo podría llegar a ser por acá, sea en el principio de la zona operativa de venta o por estructura acá arriba, ¿sí? Y el tercer objetivo podría llegar a ser por acá. Yo sí les tengo que dar una opinión acerca de lo que espero del precio de Bitcoin. Sinceramente, como lo decía hace minutos, y al verlo justamente bajista, yo no esperaría de que el precio venga a respetar el segundo o el tercer objetivo. Ya particularmente para mí, el precio lo que podría llegar a ser de Bitcoin es un movimiento hacia el alza desde nuestra primera zona operativa de compra de acá e ir a buscar nuestro primer objetivo o un poquitito más y de ahí es muy probable que seguir cayendo. ¿Por qué digo esto? No porque tenga la bola de cristal, porque eso literalmente no lo sabe nadie. Es simplemente una opinión y una perspectiva que yo le puedo dar a lo que yo pienso de Bitcoin. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber orientarme bajo la tendencia y la estructura que se está encontrando el precio de Bitcoin ahora, que era lo que hablábamos hace minutos. Si yo veo que el precio está cayendo, yo puedo comprar como lo vamos a hacer en cuestión de minutos, pero lo voy a comprar de manera inteligente y no voy a esperar que esta compra me lleve hasta los $128.000 y irme hasta el último máximo histórico que dejó hace meses atrás. No, es una compra que soy consciente que me va a dar un lindo beneficio, pero no me voy a super archimega enamorar. Le voy a ir haciendo un seguimiento. ¿Sí? Así que familia, me confirmarán si realmente se ha entendido de manera correcta, si realmente quiénes fueron las personas que pudieron aprovechar en dejar esa orden pendiente justamente de compra en lo que respecta al precio de Bitcoin. Ahora luego también, junto con el equipo, vamos a estar enviando lo que respecta a esta configuración en nuestro grupo de WhatsApp de señales JP, lo que es el punto de entrada y también lo que es el stop loss y el primer objetivo que se le podría llegar a poner. Miren, lo vamos a poner también por acá. Primer objetivo, ¿sí? Y le vamos a poner que el primer objetivo, y esto ojo que no es por un take profit, sino simplemente para que ustedes puedan ver hasta dónde el precio podría llegar de manera con altos porcentajes de efectividad, ¿no? Sí, perfecto, ahí me dicen, ya dejamos orden pendiente, también por acá, buenísimo, Nico, Tino Max, buenísimo, perfecto, perfecto, muy bien, bueno, esto familia es lo que esperamos en el precio de Bitcoin en cuanto a la primera zona operativa de compra. Ahora bien, en cuanto a posiciones de venta, está muy bien marcado para que ustedes lo puedan identificar también de manera muy clara. Miren, si nosotros nos vamos a una temporalidad, por ejemplo, de 15 o de 5 minutos, lo que vamos a encontrar es linda información. Y por ejemplo, en 15 minutos, si ustedes se fijan, es decir, fíjense en lo importante que es ver esto también, que es empezar a saber de que el trading todo el tiempo vamos a estar jugando un poco con las temporalidades. Y ese juego de temporalidades lo que me va a permitir es poder identificar que justamente puedo desglosar el mercado. No es lo mismo ver un mercado en una hora, donde cada vela dura 60 minutos, que podés ver una sola vela de 60 minutos, a poder ir, por ejemplo, a un gráfico de
un minuto donde no vas a tener una sola vela de 60 minutos, vas a tener literalmente 60 velas en su desarrollo para poder ver el mercado mucho más desglosado. Entonces, si ustedes se fijan, en estos 15 minutos vamos a tener una información que en un gráfico de una hora al principio no teníamos, que es este bonito patrón de vela envolvente bajista o Gordon Block, que el precio de Bitcoin deja como huella al momento de caer desde este sitio hasta este movimiento hacia la baja que él mismo hizo. Pero lo importante es no solo poder identificar este orden block que está como extremo superior de esta última estructura, sino también ver por qué genera este orden block el mercado. Y si ustedes se fijan, es un movimiento que el precio viene generando hacia la baja, un punto de frenaje, un retroceso y una corrección, es decir, alcista, y el precio después en este orden block desencadena un movimiento hacia la baja fuerte que rompe no solo una estructura de piso, no solo una línea de soporte acá, sino que encima también genera otra ruptura y otra línea de soporte de ruptura abajo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que puedo identificar es que estoy en presencia de un lindo patrón de vela envolvente bajista de orden block con mucha fuerza y transacciones de vendedores ahí. Por eso, literalmente, familia, esta primer zona operativa de venta en el precio de Bitcoin, que va de los 77.927 dólares hasta los 78.298, es una zona operativa de venta en Bitcoin producto a esta información que el mercado nos dijo acá. ¿Sí? Ahora bien, esto es en cuanto a la primera zona de venta. Vamos a ver que arriba tuvimos una actualización de una segunda zona operativa de venta, ¿sí? Y ahora, más que irnos en bajas temporalidades, vamos a irnos un poquito más en altas temporalidades, ¿sí? Y en altas temporalidades, lo que vamos a poder encontrar, y esto está bueno simplemente poder identificarlo, no para marcarlo por ahí en esta temporalidad, pero para poder ver que en ese sitio tenemos liquidez. ¿Y dónde está la liquidez? Está literalmente por acá. Y ahora por ahí no lo ven, porque estamos en una temporada de una hora. Pero si vamos, por ejemplo, a 4 horas, miren qué bonito patrón de vela envolvente bajista el precio nos dejó por acá. Ahora bien, mayormente cuando nosotros vemos un patrón de esto, lo que decimos es, miren qué magnitud de vela envolvente bajista en 4 horas, con tanta transacción y tanta fuerza de vendedores, que el precio tiene que respetar su movimiento hacia la baja. La respuesta es que sí. Pero ¿qué sucede? Si nosotros marcamos principio de este orden block hasta el final de este orden block, primero que nada vamos a tener una zona operativa de venta muy grande, ya es muy grande. Y segundo, de lo que va a suceder con estos dos cuerpos es que toda esta mecha de liquidez interna en la parte superior también la debemos tener presente. Entonces, en este caso, cuando uno identifica en 4 horas patrones como estos, lo que tiene que empezar a hacer es empezar a bajar temporalidades, ¿sí? Y esta manera de empezar a bajar temporalidades me va a empezar a dar información mucho más minuciosa de ese mismo lugar que hay liquidez, pero mucho más refinado. Por ejemplo, ya en 30 minutos vemos el mismo patrón de vela envolvente bajista que se encuentra por acá, pero se encuentra un poquitito más arriba y un poquito más preciso, ¿sí? Bajamos temporalidades, nos va a pasar exactamente lo mismo y lo vamos a seguir viendo de manera mucho más detallada. Entonces, junto con el equipo, lo que hicimos en base a eso, poner nuevamente el gráfico de 45 minutos y poner nuevamente los dibujos, es poder identificar de que esta zona operativa de venta, siendo la segunda, con esta coordenada, que le vamos a marcar con un círculo por acá, desde los 78.913 hasta los 79.298, es una zona operativa de venta por linda información institucional de venta en el precio de Bitcoin. Ahora, fíjense en lo importante que pueden considerar esta última estructura de techo o línea de resistencia que el precio dejó acá para saber que hasta acá arriba nosotros seguimos teniendo liquidez de vendedores. No hace falta que ustedes pongan, por ejemplo, una orden pendiente de venta en este sitio, en el principio de la zona operativa de venta, y recién pongan, por ejemplo, stop loss en este lugar, en el final de la estructura. La realidad es que cuando ustedes hagan eso, lo que va a suceder es que el riesgo no va a ser del 1%, va a tener un porcentaje más alto. ¿Pueden poner el stop loss un poquito más por fuera, un poquito más arriba de la primera zona operativa de venta? La respuesta es que sí. Pero ¿qué pasa? No tan arriba porque la idea es que siempre represente el 1%. Ahora bien, para las personas que quieren tomar un riesgo que sea un poquitito más grande y saber que van a arriesgar en vez del 1%, el 1,5 o el 2%, pueden hacerlo, pero siempre haciéndolo de manera consciente, ¿sí? Así que familia, ya hablamos del precio de Bitcoin en lo que respecta a lo que sucedió anteriormente, ya hablamos de lo que va a pasar justamente en el precio de Bitcoin o lo que nosotros vamos a esperar. Ustedes nos confirmarán si todo se entendió bien porque hicimos un backtesting, ¿sí? De lo que pasó antes y por qué pasó. Agregamos algunos conceptos educativos para que también se pueda entender, no solo en psicotrading, sino en demás.
Dejamos una orden pendiente de compra en este lugar y ahora nos queda esperar. Lo último que me faltaría poder agregarle el precio de Bitcoin, y es un dato no menor a todo lo que hablamos antes, es lo siguiente, y aprovechen a poder también estar presente para poder entender esto. Vamos a suponer que el precio de Bitcoin hace un retroceso como el que está haciendo ahora y va con un impulso hacia la baja nuevamente a la zona operativa de compra. Y de la zona operativa de compra que está acá, el precio decide disparar con mucha fuerza alcista. Va a buscar, por ejemplo, no solo nuestro primer objetivo, sino que también va a buscar nuestra primer zona operativa de venta que tenemos por acá. ¿Qué va a suceder? Y esto está bueno que ustedes lo puedan considerar, porque esto tranquilamente podría pasar hoy al mediodía o hoy por la tarde, antes de la actualización de las zonas del día de mañana. Si eso pase, nosotros lo que podemos hacer es tomar principio de movimiento hacia la baja, en este círculo que está por acá, hasta el final del movimiento bajista que el precio nos podría haber dejado por acá, y lo que se puede hacer es tomar herramienta de retroceso de Fibonacci desde el principio hasta el final y ver justamente dónde tenemos el 90 y el 70%. En este caso, esto es simplemente un ejemplo, y si fuese así, fíjense en qué bonito sería, porque el 90% de zona de descuento tenemos el punto de confluencia de la zona operativa de venta que nosotros marcamos, que es la primera que decíamos recién, ¿sí? Así que es cuestión de esperar, es cuestión de ver la acción del precio y es ver cómo el precio va a ir acomodándose en el transcurso de estos próximos minutos, ¿sí? Más aún sabiendo que tenemos en 20 minutos una noticia y un fundamental, y después por media tarde lo mismo también otro, ¿sí? Así que bueno, gracias a ustedes por confirmar. Me quedo tranquilo entonces que está todo ok, no hay dudas, no hay preguntas. Vamos a avanzar y aprovechar a ver otros mercados, a ver si tenemos oportunidades para poder operar. Y ya que está, también vamos a hacer un backtesting y ver a ver qué sucede. Bueno, miren, en cuanto al precio de SP500, la realidad es que no hay mucho diferente a lo que hablábamos el día de ayer, porque ayer habíamos dejado unas zonas operativas de compra, que son tres en la parte baja, pero en este caso sí lo que les puedo decir para ustedes poder anticiparlos es que estas zonas operativas de compra en el precio de SP500 tuvieron un cambio en su coordenada, ¿sí? Y esto está bueno poder decírselos. ¿Qué sucedía? Cuando nosotros veíamos al precio de SP500 subiendo con su desplazamiento alcista hasta acá, todavía no teníamos un panorama donde el precio se iba a frenar, iba a dejar justamente su último máximo histórico, como lo dejó nuevo, y hasta dónde iba a ser su retroceso y su corrección, como esta que hizo acá. Entonces, claro, ¿qué sucede? Cuando el precio origina todos estos movimientos, a nosotros nos permite poder reprogramar algunas órdenes pendientes de compra y algunas zonas operativas donde veíamos puntos de liquidez y movimientos a favor. Entonces, cuando hablamos de esos puntos, hablamos de tomar justamente nuestra herramienta de principio de movimiento alcista hasta el final del movimiento alcista que el precio hizo, e identificar que el precio del movimiento alcista que hizo generó una ruptura de esta última estructura de techo o línea de resistencia, es decir, cumplió literalmente con el requisito, y ahí es donde se abre la posibilidad de tomar la herramienta de retroceso Fibonacci, principio de movimiento hasta el final, y que me permite observar que las primeras dos zonas operativas de compra, tanto esta que se encuentra acá con la coordenada de los 7.100, perdón, 7.101 dólares a los 7.089 dólares, como la segunda zona operativa de compra en Bitcoin, que va de los 7.076 hasta los 7.061 dólares, es zonas operativas del 70 y el 90%. Ahora, miren qué bonito lo que el precio de SP500 está haciendo, que es reaccionando con su movimiento alcista en el 50%. Métrica que también, familia, tiene muy lindo punto de validez. Métrica que también tiene muy lindo punto de descuento hacia el movimiento a favor. Así que esto también se los comparto, no porque haya sido una zona que nosotros hayamos dicho para estar operando una compra, pero sí para que puedan testear y puedan seguir corroborando y homologando la estrategia de lo bonita y lo efectiva que es en cualquier tipo de activo para cualquier tipo de mercado, ¿sí? Así que estas primeras dos zonas operativas de compra en SP500 son producto a esto. Tienen una actualización de las zonas operativas de compra que compartimos ayer. Se los quiero comentar para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan cambiar a las que enviábamos hoy en School. Lo que sucede, porque uno también lo explica tanto o lo va tan al detalle, porque claro, cuando ayer se compartieron las zonas de SP500, se compartieron compras en ese lugar y son en líneas generales compras muy similares son las compras. Entonces, claro, yo no quiero que ustedes por ver compras en lugares muy similares, ustedes dejen las mismas compras. No, aprovechen a poder modificarlas porque hay justamente hay unas coordenadas diferentes, ¿sí? Así que, perfecto en cuanto a las compras con SP500. Lo importante también es saber identificar lo siguiente. Miren, en la parte alta
no van a encontrar zonas operativas de color rojo como lo estoy marcando yo ahora acá. ¿Por qué no van a encontrar zonas operativas de color rojo? Porque el precio, al dejar el último máximo histórico en este sitio, y nunca la capitalización de SP500 llegó a estar en los 7.192 dólares, lo que sucede es que en la parte alta no tenemos huella para saber dónde volver a esperar un movimiento hacia la baja. Entonces, como no tenemos huella para esperar un futuro movimiento hacia la baja, literalmente estaríamos vendiendo por vender, no estaríamos vendiendo de manera congruente o coherente. Entonces, ¿qué es preferible? No tomar el trade, no tomar operaciones de venta por encima de ese máximo histórico. Ahora bien, ¿cuándo podría llegar a cambiar esta situación? Si el precio de SP500 decide seguir cayendo, de donde está justamente con su movimiento hacia la baja de ahora, y empezar a actualizarnos zonas operativas para poder saber dónde podríamos vender. Pero por el momento no recomendamos vender en SP500, más aún sí poder estar buscando alguna compra de las compras que decíamos recién. ¿Sí? Familia, me confirmarán si se entendió bien, si alguien tiene alguna duda con SP500, si estamos realmente todos check y alineados, porque vamos a avanzar con otro mercado, en este caso vamos a irnos un poquito con el mercado Forex, pares de divisa, y miren qué bonito lo que está haciendo este gran activo tan favorito para nosotros como lo es el euro USD. Familia, voy a mostrarlo en una temporada un poquito más pequeña, podría llegar a ser una temporada de 15 minutos. Y miren cuando nosotros hablamos de proyección de compras cumplido al 100%. Y esto realmente es algo hermoso, ¿sí? ¿Por qué digo que es algo hermoso? Porque si ustedes se fijan, el precio viene comportándose con muchísima fuerza hacia la baja en lo que respecta al precio de euro USD y que nosotros podamos tener la información de saber dónde el mismo se va a estar frenando el precio de euro USD y dónde va a ser un retroceso y una corrección alcista, y no solo en la primera zona operativa de compra, sino también lo mismo en la segunda. Eso quiere decir que literalmente no solo estás en el lugar correcto, sino que en ese lugar manejan la información correcta. Y no solo poder identificar esto, sino también poder caer en la realidad de que literalmente lo que se marcó en euro USD es lo mismo que se marcó, por ejemplo, para la venta del fin de semana el precio de Bitcoin, que hizo un recorrido de más de 3.400 pips, que es lo mismo que nos ha permitido poder cumplir proyecciones al 100% en el activo anterior que veíamos del mercado de índices con lo que es SP500. Y ahora estamos viendo un mercado diferente que es el de Forex o pares de divisa con lo que es Euro USD. Y fíjense en qué bonita que es la estrategia que se adapta a todas estas confirmaciones y se adapta a los movimientos a favor que el mercado espera de nosotros. Entonces, es buenísimo. Solo hay que saber aprovecharlo y saber cuándo justamente analizar de qué manera y cómo poder operar. Siempre recuerden que más allá de que sea una estrategia muy simple, fácil, sencilla y con alto porcentaje de efectividad, la gestión del riesgo siempre tiene que quedar intacta. Tiene que quedar intacta. No arriesguen más del 1%. Es importantísimo. Porque justo la operativa que vos arriesgaste un porcentaje mucho más alto, lo que sucede de la mano con eso es una operativa donde hizo un movimiento en desfavor por manipulación, por liquidez, por fundamentales, por lo que fuese, y justo la operativa que terminaste arriesgando más de la cuenta. Entonces, siempre operá con el criterio de saber que tenés un porcentaje, haga que el movimiento que haga el precio sea un movimiento en desfavor. Pero esto que yo te quiero decir, que tampoco te dé ese miedo o ese temor a no poder operar. Yo, familia, y algo que no puedo entender es cómo hay personas que pasan durante días, semanas, meses operando con la cuenta demo. Sí, está buenísimo poder afianzarse con el mercado, con la plataforma de MetaTrader 5, con cómo gestionar el capital según los lotajes de cada activo. Pero eso te puede demorar una semana, 2 semanas y como una locura de tiempo, pero ya de manera muy excedida, un mes. Ya después cuando pasa del mes es porque te estás mal acostumbrando cuando éramos chiquitos con el chupete que no lo querés largar y que termina siendo algo completamente negativo, o sea, completamente eh, nada, o sea, o sea, no termina siendo nada favorable para tu crecimiento a nivel personal, porque vos seguís operando con la cuenta demo y es cada vez más tiempo que estás perdiendo por no operar con una cuenta con realmente sentimientos y emociones. ¿Y qué te quiero decir con eso? No hace falta que operes con tu cuenta real y que arriesgues un 10% o un 5%, porque literalmente es todo lo contrario de lo que expliquemos a diario. Es operar siempre con la gestión del riesgo del 1%. Yo sé que hay personas que vienen de otros sitios donde no le han pasado de todo muy bien, donde han quemado cuentas, donde han perdido los 50% de capitales, pero literalmente si ustedes siguen el paso a paso de lo que explicamos nosotros a diario, es imposible que algo de eso suceda. Todo lo contrario. Pero bueno, es cuestión también de animarse.
Detrás de animarse y detrás de corromper y atravesar uno de los miedos que ustedes están pasando, es donde empieza a estar el resultado que ustedes quieren tener y no lo están teniendo hoy en día. Se los comento por experiencia también, ¿sí? Ahora bien, esto es en Euro USD, la presión cumplida al 100% y hermoso, y felicitaciones a las personas. ¿Alguien pudo aprovechar alguna compra de esta en Euro USD, ya sea la primera zona o la segunda zona que se compartió el día de ayer? Porque ahora lo que nosotros vamos a poder identificar es dónde vamos a estar comprando nuevamente en el precio de Euro USD. Si es que nos lo permite y es que el precio no se va desde acá hacia la estratosfera, ¿no? Pero lo importante es saber identificar lo siguiente. Primer zona operativa de compra es una zona que nosotros veníamos teniendo ya hace unos días atrás, que es el 50% de la parte baja de esta zona de compra que teníamos marcada nosotros hace unos días atrás, que el precio no llegó a mitigar ese 50%. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si ustedes van a poder observar que esta zonita operativa de compra tenemos justamente su liquidez y nos va a permitir poder estar operando luego. Lo que debemos hacer es esperar a que el precio llegue y poder estar tomando beneficios. Ahora, importantísimo esto. Si el precio de euro USD decide hacer un retroceso y una corrección alcista donde está ahora, podemos marcar en lo que podría llegar a ser principio de movimiento hacia la baja por acá, hasta el final del movimiento bajista acá, zona de lo que podría llegar a ser 70%, perdón, 90% en ese caso y 70% por acá. Pero hasta que el precio no nos indique un retroceso y una corrección, sí debemos saber identificar de que tenemos la primera zona operativa de venta oficial que está por acá, que es una zona de venta que ya tenemos hace bastante tiempo, que es de la información que tenemos en el mercado en este sitio. Así que, ¿qué nos queda? Ser pacientes. Obvio que nos hubiese gustado tener zona operativa de venta en Euro USD más cercana, pero tampoco vamos a estar marcando zonas de venta por marcar zonas de venta sin ningún criterio y sin ningún tipo de compromiso en el propósito que la misma tiene. Y ahora nos toca ser pacientes. Entonces, ya sabemos Euro USD dónde comprar y dónde vender y dónde tenemos el precio acorralado, ¿sí? Ahora bien, estas dos zonas de compra que nosotros ya teníamos marcadas y el precio ya respetó con sus movimientos a favor, no estaríamos aprovechándolo luego porque no tendría ningún tipo de sentido, producto justamente de la liquidez que el precio ya vino y barrió desde acá. Sí, pero esta primera zona de compra sigue estando disponible y la zona de venta también. Lo que sí le falta, lo que me gustaría identificar es que yo por acá podría tener una liquidez de vendedores, pero tampoco tengo nada marcado en diferentes tipos de temporadas porque lo estuvimos revisando bien a detalle con el equipo y no lo hemos encontrado, sinceramente. Pero bueno, es un lindo punto como extremo superior de la última estructura. Habría que evaluarlo al momento que el precio llegue por ahí a ver qué decisión podemos tomar, ¿sí? Así que, familia, zonas operativas copiadas en Bitcoin, en SP500 y en Euro USD. Vamos a avanzar con el último mercado, vamos a ir un poquito con lo que es el precio de metales, de lo que es materias primas, vamos a ir un poquito con el activo del oro. Y con este activo particularmente, lo que sí me gustaría poder iniciar con esta explicación es poder identificar justamente esto que les voy a mostrar. Voy a quitar los dibujos. Hagan de cuenta que yo les muestro, por ejemplo, desde a este sitio y todo el desplazamiento que el precio hizo desde acá para acá. ¿Qué me pueden decir? Que estamos en presencia de una tendencia lateralizada en un rango alcista, bajista. ¿Cómo lo pueden ver ustedes para saber qué beneficio podemos tomar del mismo? Exactamente, Maxi, exactamente. Si ustedes lo ven, tendencia bajista. Ponemos los dibujos nuevamente. No es casualidad, ¿sí?, que tengamos cuatro zonas operativas para saber dónde vender y una zona operativa para saber dónde comprar. ¿Por qué? Porque lo mejor que nos podría pasar, sin duda por la proximidad que tiene el precio del oro en este lugar, es poder estar comprándolo, porque no le falta mucho para que el precio caiga y comprarlo. Pero de la compra, lo más hermoso sería ir a buscar o la primera zona de venta o la segunda de venta, y para con cualquiera de las dos direcciones seguir haciendo con su movimiento hacia la baja y el precio cayendo y que nos siga dando beneficios, una dirección que realmente podría llegar a ser hacia la baja. Literalmente, en una proyección muy similar, pero de diferente tipo de distancia, nos está pasando con el precio de Bitcoin, literalmente. Porque si ustedes se fijan, en temporadas medias, el precio lo venimos viendo bajista. Es decir, en líneas generales, tanto el oro como Bitcoin se vienen comportando de manera muy similar en el accionar de la estructura y la tendencia que va haciendo. Así que, ¿qué les puedo recomendar? Paciencia, esperar que el precio llegue a alguno de los puntos de liquidez de venta, copien las zonas, déjense en alarmas, déjense en justamente órdenes pendientes y a poder aprovechar las ventas.
Si venemos antes una zona operativa de compra como esta, aprovechar la compra, porque por ahí la compra nos lleva hasta la zona de venta, que sería algo fabuloso. Y lo que quiero mostrarles es por qué tenemos zona operativa de compra en ese sitio, que sería la primera zona, que ahora lo vamos a mostrar bien. Si ustedes se fijan en una temporada de 30 minutos, miren qué lindo esta vela de color verde que está acá, este cuerpo de vela de color verde, cómo envuelve en su totalidad al cuerpo de la vela de color rojo que está acá. Entonces, claro, tenemos un lindo patrón de vela envolvente alcista y esta zona operativa de compra en Bitcoin, perdón, en el oro, que tenemos por acá, que va de los 4.519 dólares hasta los 4.482, es producto y desencadena justamente ese criterio en el mercado para saber cómo vamos a estar operando luego, ¿sí? Así que cópiense en las zonas operativas de compra en el precio del oro por esto. Y ahora vamos a ir a las ventas, ¿sí? Si ustedes se fijan en cuanto a las ventas para lo que respecta al precio del oro, son puntos muy bonitos porque si ustedes se fijan en este mismo sitio donde vamos a sacar el círculo por acá, cuando ustedes empiecen a bajar temporalidades, en ese mismo círculo van a seguir encontrando información institucional de orden block bajista. 1 hora, 45 minutos, 30 minutos, bueno, y así sucesivamente en diferentes tipos de temporales. Entonces, tenés un punto de confluencia con liquidez de fuerza de vendedores, donde esta primera zona operativa de venta, que va de los 4.719 hasta los 4.739 dólares, es una zona operativa de venta interesante. Ahora, no deja de ser una zona operativa de venta, como lo dice su título acá, scalper. Así que ténganlo presente. ¿Por qué? Porque por encima tenemos un montón de ventas más donde estas ventas lo que hacen es de imán para que el precio quiera subir y de ahí caer, ¿sí? Entonces, es una bonita zona de venta, pero tampoco es para enamorarse, por eso también lo queremos decir. Y después, en cuanto a las ventas que tenemos más arriba, son ventas que por ahí ya explicamos el día de ayer. Posición de venta producto de esta información que tenemos del mercado por acá, posición de venta que teníamos del mercado por acá y posición de venta por la información que nos dejó el mercado por acá. Todos estos puntos son puntos literalmente de liquidez de fuerza de vendedores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que saber identificar, saber marcar, saber gestionar las órdenes pendientes automatizadas del mercado y dejar de su desarrollo, porque mientras dejen de su desarrollo, el beneficio puede ser literalmente muy bonito y más aún con activos como estos que siempre nos han pagado muy bien en sus movimientos a favor, ¿sí? Así que familia, me hubiese encantado poder buscar operativa para poder estar ingresando en vivo. Todavía el mercado no se sacudió fuerte y no fue a buscar ningún punto de interés. Estamos cercanos a una primera zona operativa de compra en Bitcoin, creo que es lo más pronto que podemos llegar a operar. Yo sinceramente, de todos los activos que estamos viendo, tengo todas órdenes pendientes colocadas con gestiones del riesgo del 1% para automatizar más mi trade y aprovechar para hacer un montón de cosas que tengo que hacer justamente el día de hoy y no estar tan encima de las gráficas. Quienes quieran hacerlo, más que bienvenido, lo pueden aprovechar. Eso va a quedar literalmente a piacere de cada uno de ustedes al momento de querer hacerlo de esa manera, ¿sí? Así que familia, ya estamos a tiempo cumplido de sesión. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Quien tenga algún tipo de duda, pregunta, consulta, aproveche por favor a poder comentarlo, a poder compartirlo, porque es importante transmitirnos claridad, ¿sí? Que nadie se quede con ningún concepto colgado, ni atado, ni con incertidumbre de no saber bien cómo poder estar desbloqueando alguna parte analítica o operativa de lo que hablamos recién, y de esa manera también poder quedarnos tranquilos, ¿sí? Buenísimo, buenísimo, perfecto. Vamos a dejar de grabar la sesión.